Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, profe, usted. También, gracias, pues aquí ya listo para empezar. Sí, realmente esta es ya la última presentación que tengo del curso sobre el tema de modelación, con la idea de que el 10 de noviembre ustedes pues ven las posibilidades de aplicar algo de estos conceptos a su proyecto. Realmente este tema de modelación va más allá de la etapa de definición de requerimientos. O sea, es con una visión un poco más lejos, pero pues aquí vamos a diferenciar algunos tipos de modelos. Modelos y prototipos pues son equivalentes en este aspecto. Entonces aquí vemos el esquema ¿verdad? Que para desarrollar los requerimientos pues partimos de entrevistas y cuestionario, investigación, reuniones, lluvias de ideas, analizar o posiblemente tomar como punto de partida sistemas existentes y en algunos casos se fueron haciendo prototipos para llegar a acuerdos, algunos rápidos o desechables y otros evolutivos, que quiere decir que se van adaptando paulatinamente a lo largo del desarrollo de los requerimientos y también del proyecto de software. Entonces, el tema hoy es enfocado hacia los prototipos o modelos. Entonces ahí tenemos que en la etapa de especificación de requerimientos, pues se utilizan esos modelos para llegar a acuerdos, ¿verdad? Hacer la especificación que habrá de servir. Y pues tenemos allí conceptos que se van tomando, como habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿verdad? Desde entrevistas, reuniones, investigación del producto, del proceso y pues el modelo o prototipo pues es un instrumento útil para visualizar lo que se va a encontrar. Entonces, aquí tenemos unas definiciones, que el proceso de software es un conjunto estructurado de actividades pues que van desde la especificación de los requerimientos, luego ya viene el diseño, la implementación y las pruebas, ¿verdad? O sea, es todo el proceso de un desarrollo de software. Y el modelo
particularmente es una representación abstracta del proceso. Representa una descripción de un proceso desde una perspectiva particular. Entonces, con la perspectiva de ese proceso que se va a implementar desde el inicio hasta el fin, pues se tienen estos modelos o prototipos. Estos representan de una manera abstracta el proceso de software que se puede utilizar para explicar diferentes enfoques para el desarrollo del software. Los modelos del proceso son, aquí ya olvidándonos del prototipo desechable, ¿verdad? Del rápido, ese pues cumplió su función, ese hasta ahí llegó. Como decíamos, era solamente una pantalla para mostrar lo que se pretendía hacer, o bien eran los casos de uso, ¿verdad? Que estuvimos viendo ahí, mostrando las funciones de cada actor. Y en cambio aquí pues ya se tienen 3 casos de modelos evolutivos que tienen algunas diferencias. Entonces por eso vamos a tratar cada uno de ellos. Entonces son evolutivos porque van cambiando, ¿verdad? A lo largo del proceso de desarrollo del software. Tenemos en primer lugar el de cascada. Allí, como ustedes lo ven, pues va pasando de una etapa a otra, desde los requerimientos, que es lo que estamos desarrollando nosotros con la investigación inicial, identificación de necesidades, etcétera. Y con ello ya establecemos esos requerimientos, pero se analizan, se hace un estudio de viabilidad y si ya hay un acuerdo, se validan y pasan a la etapa de diseño, ya como una especificación formal. Con esto ya se puede hacer el diseño preliminar y el detallado. Después de esto hay una codificación y depuración que ya sirve para algunas especificaciones de diseño. Posteriormente hay una validación en tests y pruebas previas a la operación que ya pues están enfocadas a la aplicación y finalmente pues ya se instala, se explota y se considera pues ya la operación y el mantenimiento. Entonces, como vimos aquí, en este modelo de cascada va pasando de una etapa a la otra, se van haciendo ciertas consideraciones, ajustes, hasta que ya queda en operación el sistema. Y además, considerando el mantenimiento, que es el que vendría posteriormente a la operación, o sea que decimos cuando las condiciones externas requieren un ajuste, una actualización del sistema, sería ya un mantenimiento. Entonces, estamos viendo ahí cómo va a ir pasando desde la definición, el análisis, el diseño, el desarrollo, las pruebas y finalmente el mantenimiento. Entonces se definen los requerimientos como restricciones y metas del sistema y que se definen a partir de la interacción con el interesado. O sea, siempre el usuario, el propietario, el desarrollador, el ingeniero de requerimientos, pues interactúa con todos ellos. El análisis se comprende la naturaleza de la aplicación y el dominio de información, así como su funcionalidad, rendimiento e interconexión. Pues todo esto se va considerando sobre la marcha. Y ya que se reúnen todos los requerimientos que debe cumplir el software, pues ya está la etapa de análisis y diseño, ¿verdad? Ya luego parte a las siguientes etapas. Y entonces pues ahí estamos viendo cómo
Ahora, en vez de álabes o niveles de secuencia, aquí se muestra como cubos, ¿verdad? Que en un principio son planos, ¿verdad? Después de una cierta verificación, pues ya se complementa, ¿verdad? Que ya aparecen unos lados, tres lados más, ¿verdad? El de un lado, el de abajo y de dos lados más. Conforme esas verificaciones avanzan, bueno, pues ya tiene aquí la forma del cubo completo, pero todo esto va conduciendo a ir incrementando, ¿verdad? Entonces ahora que ya se vio que había que asignar colores, por mostrarlo de alguna manera ilustrativa. Y finalmente, pues hasta un moño, ¿verdad? Y entonces sí ya se comprueba en la etapa de pruebas y se valida y esto ya queda registrado. Entonces, si bien partimos de requerimientos, pues sabemos que esto se va complementando a lo largo de la vida del proyecto de software. Entonces, pues ahí tenemos descritas esas diferentes etapas, ¿verdad? Que vienen después de la definición de los requerimientos. En el diseño se traducen los requerimientos en una representación que permita evaluar la calidad del software que se va a construir antes de comenzar la implementación. Y ya en la implementación o desarrollo, es la generación del código entendible por la máquina. El paso de codificación realiza esta tarea. Y entonces vienen las pruebas, que es la depuración de programas. Hay una prueba de la validez de las sentencias, detección de errores, asegurando que a partir de los datos de entrada se genere la salida deseada. Y bueno, pues ya hasta ahí estaría dispuesto para la operación. Pero luego viene un mantenimiento, que hay corrección de errores no detectados en la etapa de pruebas, posibles mejoras funcionales debido a nuevos requerimientos del cliente. En esta fase se vuelven a aplicar todas las etapas anteriores sobre el software existente. Bueno, pues ese mantenimiento puede ser tan profundo como sea necesario, ¿verdad? Puede que el cliente tenga nuevas ideas, puede que las condiciones externas, legales o de los clientes requieran una reingeniería prácticamente, pues entonces habría que proceder, ¿verdad? Pero desde un inicio se considera que haya posibilidades de hacer un mantenimiento, ¿verdad? Si bien a la hora de detectar algunas necesidades de ajustes durante la etapa de pruebas, pues también ya a futuro. Entonces, ya para concluir esa fase del modelo de cascada, tenemos que es la secuencia de actividades donde la estrategia principal es seguir el progreso del desarrollo de software hacia puntos de revisión bien definidos. O sea que, como vemos, va habiendo evaluaciones paulatinas. Describe el orden de las actividades del desarrollo de software y toma demasiado tiempo en ver resultados, lo que retrasa la detección de errores hasta el final. Pues sí, decimos, tenemos una visión a futuro, pero se va presentando realmente hasta que se van dando esas etapas, ¿verdad? Entonces, como ventaja se tiene que todo está bien organizado y no se mezclan las fases. O sea, es cuando se visualiza en la etapa de requerimientos. Es perfecto para proyectos que son rígidos. O sea, que donde no hay mucha versatilidad, donde no hay cambios frecuentes, pues quizás lo que se defina desde el inicio se cumpla o lleve mínimas modificaciones.
Es ideal para proyectos donde se especifican muy bien los requerimientos. O sea que si esa descripción es ya muy precisa, pues el modelo de cascada puede ser muy factible. Ideal para proyectos en que se conozca muy bien la herramienta a utilizar. Y como desventajas, pues difícilmente un cliente va a establecer al principio todos los requerimientos necesarios. Pues sí, por más que se tenga como dijéramos, investigación y entrevistas y reuniones, cuando el cliente no expone todo desde el principio, pues el modelo de cascada puede ser un tanto complicado y no permite movilizarse entre fases. O sea que se va dando fase por fase. Los resultados y los mejoras no son visibles, el producto se ve recién cuando esté finalizado. O sea que, como vimos, en cada etapa se va haciendo una verificación y lo que conduzca al final, ¿verdad? Todo eso que le íbamos agregando al cubo, más dimensiones y colores y adornos, pues es lo que finalmente va a ocurrir hasta el final. Bueno, pues hasta ahí llegamos con el caso de cascada, ¿verdad? Que vimos representado así por caída de agua en diferentes niveles, o bien por esa secuencia de un plano que se va convirtiendo en un cubo, adquiriendo colores y detalles. Bueno, pues ahora llegamos al prototipo en espiral o evolutivo, que como se ve, pues esto es bastante ilustrativo, ¿verdad? Aquí en la segunda parte de la diapositiva que tenemos ahí. Entonces partimos del concepto genérico de prototipo, ¿verdad? Es frecuente que un cliente defina un conjunto de objetivos generales para el software, pero que no identifique los requerimientos detallados para las funciones y características en otros casos. El desarrollador tal vez no esté seguro de la eficiencia de un algoritmo, de la adaptabilidad de un sistema operativo o de la forma que debe adoptar la interacción entre el humano y la máquina. Y en estas situaciones y muchas otras, el paradigma de hacer prototipos tal vez ofrezca el mejor enfoque. El ideal es que el prototipo sirva como un mecanismo para identificar los requerimientos del software. Si va a construirse un prototipo, pueden utilizarse fragmentos de programas existentes o aplicar herramientas, por ejemplo, generadores de reportes y administradores de ventanas que permitan generar rápidamente programas que funcionen. Bueno, pues entonces veíamos que los prototipos normalmente, conforme a la experiencia, podían mostrar algunas pantallas, qué es lo que va a entrar, lo que va a salir del sistema, qué va a pasar en él. Y ahí tenemos pues que es un ciclo, ¿verdad? Que dice despliegue y entrega de retroalimentación, comunicación, plan rápido, modelo diseño rápido, construcción del prototipo. O sea que ahí se cierra ese ciclo. Pero decíamos con diálogo, con ilustraciones, con acuerdos y formalización. Y ya, ahí terminó un prototipo, vamos a decir, del tipo desechable. Pero cuando entramos al caso de espiral, pues ya tenemos que el modelo espiral es un modelo evolutivo del proceso de software y se acopla con la naturaleza iterativa de hacer prototipos con los aspectos controlados y sistémicos del modelo de cascada. Tiene el potencial para hacer un desarrollo rápido de versiones cada vez más completas. Con el empleo del modelo espiral, el software se desarrolla en una serie de entregas evolutivas. Durante las primeras iteraciones, lo que se entrega puede ser un modelo o prototipo. En las iteraciones posteriores se producen versiones cada vez más completas del sistema cuya ingeniería
se está haciendo. Y un modelo de espiral es dividido por el equipo de software en un conjunto de actividades estructurales, comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Bueno, pues entonces ahí tenemos que aquí, al representar esa espiral, pues partimos desde la parte central, va pasando por planeación, modelado, construcción, despliegue, y se va repitiendo, ¿verdad?, a lo largo de la vida del proyecto. Tenemos, así que ese modelo se basa en una estrategia para reducir el riesgo del proyecto en áreas de incertidumbre como requerimientos iniciales incompletos o inestables. O sea que tiene esa visión de ir perfeccionando paulatinamente. El modelo enfatiza estudiar el riesgo de cada ciclo de trabajo antes de proceder al siguiente ciclo. Bueno, y aquí estamos viendo en esos cuadrantes igualmente que si partimos del centro, pues planea, determina objetivos, analiza riesgo, desarrolla y prueba, y así continuamente, ¿verdad?, hasta el final del proyecto. O sea, lo interesante de este modelo en espiral es que tiene un orden, unos pasos específicos, ¿verdad? Entonces, se reúnen los programadores y usuarios para establecer requerimientos, se planea rápidamente la interacción, se diseñan los aspectos visibles para el usuario, se hace la construcción y se evalúa por los participantes. Así tenemos que el prototipo evolutivo o modelo evolutivo es construido incorporando las funcionalidades principales. Y después el usuario define la entrada utilizada para el refinamiento y mejora. El prototipo es refinado para alcanzar las necesidades mejor comprendidas en ese momento. Y los pasos 2 y 3 son repetidos hasta que el prototipo satisface todas las necesidades y ha evolucionado, por lo tanto, a un sistema real. Bueno, ahí tenemos, pues, a manera de listado, lo que se va haciendo de una manera secuencial. Entonces, particularmente se habla de que hay un diseño preliminar para el nuevo sistema. Entonces, con un primer prototipo del sistema, se toma como referencia el diseño preliminar. Cada ciclo comienza con la identificación de los objetivos, soluciones, alternativas, restricciones asociadas con cada alternativa y finalmente se procede a su evolución. Cuando se identifica incertidumbre, se utilizan diversas técnicas para reducir el riesgo de las distintas alternativas y cada ciclo termina con una revisión que discute los logros actuales y los planes para el siguiente ciclo. Y si nos ubicamos en el siguiente ciclo, tendríamos el prototipo evolucionado en esas 4 fases, ¿verdad? Evaluando el primer prototipo en términos de sus fortalezas, debilidades y riesgos, definir los requerimientos del segundo prototipo, planear y diseñar el segundo prototipo y construir y probar el segundo prototipo. Bueno, entonces estamos viendo que esto va en espiral, ¿verdad?, evolucionando. Ahí lo tenemos ya un poco más amplio, ¿verdad? Entonces, como decíamos, partimos del centro con un primer prototipo, puede haber un segundo, un tercero, hasta que ya llegamos a la parte operativa. Se van haciendo pruebas, se va planeando lo que sigue, se determinan objetivos, alternativas, restricciones, se evalúan las alternativas, se identifican riesgos, se resuelven y se pasa progresivamente, ¿verdad?
hasta que ya, finalmente, aquí tenemos ya al terminar la espiral, pues ya hay un diseño detallado con sus códigos, pruebas unitarias, integración y pruebas de aceptación y la implementación. Pero de todas maneras, les digo, queda abierto ahí para el mantenimiento. O sea, podría continuar esa espiral cuando las condiciones cambian, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya contextualizando lo que es el modelo en espiral, se tiene que, como ventajas, el análisis del riesgo se hace de forma explícita y clara. Uno de los mejores elementos de los restantes modelos. Reduce riesgos del proyecto, incorpora objetivos de calidad, porque veíamos que iba analizando riesgos, evaluando alternativas, asimilando lo mejor e integrando el desarrollo con el mantenimiento, ¿verdad? Además, es posible tener en cuenta mejoras y nuevos requerimientos sin romper con la metodología, ya que este ciclo de vida no es rígido ni estático. Pues sí, nos damos cuenta ahí que puede haber una segunda fase, tercera, cuarta, las que sean necesarias. Y como desventaja, pues genera mucho tiempo en el desarrollo del sistema, es costoso y requiere experiencia en la identificación de riesgos. Y lógicamente lo que más conviene, pues es no extenderse demasiado, ¿verdad? O sea que si se hace en espiral, pues tratar de que en 2 pasos o 3 máximo esto quede resuelto, ¿verdad? Y así llegamos ya al tercer caso, al incremental o iterativo. Es un desarrollo inicial de la arquitectura completa del sistema, seguido de incrementos y versiones parciales del mismo. Cada incremento tiene su propio ciclo de vida. Cada incremento agrega funcionalidad adicional o mejorada sobre el sistema y conforme se completa una etapa, se verifica e integra la versión con las demás versiones ya completadas del sistema. El concepto de iteración, pues es que va evolucionando por pasos, ¿verdad? Entonces, pues, ven ustedes, tiene una construcción muy similar a la del modelo en espiral, ¿verdad? Nada más que aquí no lo representan en espiral, pero vemos que esto equivale, por ejemplo, a la primera vuelta del espiral, luego lo pasan a una segunda iteración, a una tercera y las que sean necesarias hasta la N, ¿verdad? Entonces, pues vemos que es prácticamente una forma de visualizarlo, ¿verdad? Ya no lo estamos viendo como una espiral, sino como columnas que van en secuencia también. Entonces, pues ahí tenemos que el análisis de los requerimientos conduce a etapas concurrentes de análisis y diseño, desarrollo y validación, desde una fase inicial, algunas versiones intermedias, hasta la versión final, ¿verdad? Entonces es una forma de sintetizarlo, ¿verdad? La representación anterior, ¿verdad? Ahí donde se veía claramente como columnas, pero bueno, pues aquí estamos regresando a esos mismos pasos de análisis, diseño, desarrollo y validación hasta llegar a una etapa final. Como ventajas, si un error importante realizado, solo la última iteración necesita ser descartada y se utiliza el incremento previo. Bueno, pues ahí se ve que hay n iteraciones. Si la n no funciona, pues se regresa a la n-1. Al ir desarrollando parte de las funcionalidades, es más fácil determinar si los requerimientos planeados para los niveles subsiguientes son correctos.
Pues entonces ahí es interesante tener esa visión de futuro, ¿verdad? De lo que va a venir. Construir un sistema pequeño es siempre menos riesgoso que construir un sistema grande. Aquí eh, pues sí lo atienden como pasos, ¿verdad? Como un acercamiento paulatino, que de hecho eso es una iteración, ¿verdad? Del irse acercando a un resultado, así como ustedes vieron en su álgebra lineal, ¿verdad? Entonces esos casos iterativos de ir optimizando un resultado. Y como desventaja se requiere una gran experiencia para definir los incrementos, para distribuir en ellos las tareas en forma proporcional. Si el sistema a desarrollar es grande y se cuenta con un único grupo para construirlo, se corre el riesgo de que el desarrollo se prolongue demasiado tiempo. Y se presupone que todos los requisitos o requerimientos se han definido al inicio. Pues sí, eso es lo ideal en todos los casos. Decíamos que mientras más cuidadosos seamos en la investigación, en las entrevistas, en los prototipos, en la comunicación, en hacer un equipo de trabajo con todos los participantes del proyecto, pues el proceso va a ser mucho más simple, menos complejo estar recurriendo a estas actividades, ya sea en evolución, en cascada o en iteraciones. Bueno, sinceramente, eso de escribir 3 casos, ¿verdad? Pues creo que es solamente un enfoque de verlo, ¿verdad? Porque si estamos viendo que si lo consideramos como una cascada o bien como una evoluta o espiral o como una iteración, ¿verdad? De columnas, pues son pasos finalmente los que nos van a llevar al resultado final. Entonces, bueno, si ustedes en su proyecto de algún modo están visualizando lo que pudiera venir, ya sea en cuestión de mantenimiento o en complejidad durante el desarrollo del software, pues ustedes consideren si alguno de estos modelos pudiera tener aplicación, ¿verdad? Es cuestión de que analicen ahí las características, ventajas y desventajas de los 3 casos, y si alguno de ellos tuviera alguna afinidad con su proyecto, pues ya vamos a encauzarlo de esa manera, ¿verdad? Aunque, pues repito, sus proyectos son bastante básicos, ¿verdad? No se visualiza una gran complejidad, pero bueno, a fin de cuentas, cuestiónense si algo externo, algo que la competencia o las reglamentaciones legales pudieran impactar en su proyecto, ¿verdad? Sí, Hacienda o SAT, si establece algo en relación a los inventarios, a los estados de resultados, en fin, o algo que la competencia presente al cliente y que se volviera ya una necesidad de actualizar, de evolucionar, de hacer más dinámico, más conforme a las necesidades del cliente. Ya sabemos que el cliente siempre tiene la razón y pues todas las empresas deben estar siempre pendientes de estar competitivamente situados, ¿verdad? De que la competencia no ofrezca un mejor servicio, un mejor precio, una mejor operatividad o dinamismo en sus sistemas, pues entonces
habría que considerar algo como esto. Bueno, pues ahí estoy poniendo que el 17 de noviembre sería la fecha planeada para entregarlo, pero quedamos en que el miércoles 12, que miércoles 12 más bien 10, ¿verdad? Sí, el 10 pasado mañana, cada uno de ustedes considera si algo de esto puede tener aplicación en su proyecto. Por otro, bueno, antes que nada, ¿tienen alguna duda, alguna aclaración en particular sobre estos tres tipos de modelados? No, profe, todo claro. Todo bien. Correcto. Bueno, pues sí, como ustedes ven, es un tanto teórico, ¿verdad? Porque sería ubicarnos en una situación futura, ¿verdad? Y por otro lado, miren, estoy revisando aquí nuestro programa del curso. Pues estamos ahorita en este tema de modelación, que ya es el último. Entonces, pues ya tenemos bien sabido que el día 10 nos vemos físicamente ahí en la facultad a la 1. Y la tarea sería esa, que cada proyecto identificara si algún tipo de modelado pudiera ser considerado en el mismo, ¿verdad? Luego aquí yo tenía previsto que pues se hiciera pues un reacomodo del proyecto final. El día 15 de noviembre es festivo, ¿verdad? O sea que el lunes de hoy en 8 no habrá clase. Yo consideraba que el 17 ustedes pudieran ajustar su proyecto y que luego tuviéramos nosotros 2 sesiones de presentaciones de proyectos. Sin embargo, como la facultad también nos está recomendando que la evaluación final se haga presencial, pues yo pienso que bien podríamos de una vez ver su presentación final de cada proyecto ese mismo día. Miren, la ventaja es que hemos ido integrando cada tema al proyecto final y ustedes pues ya lo tienen prácticamente listo, lo hemos estado revisando, lo hemos estado comentando. Yo diría que valdría la pena si vamos a ir el día miércoles 10 a la facultad, que nuestra sesión sería bastante corta, ¿verdad? Porque para empezar el tema de modelado, pues no hay posibilidades de profundizar mucho así en su proyecto, ¿verdad? Quizás cada equipo en 2 o 3 minutos terminaría y estar ahí por 15 minutos en total, como que sería un desperdicio de tiempo. Yo pienso que si ustedes simplemente presentan ya todo el proyecto desde el inicio, y lo de modelación, como les digo, que va a ser una de tantas aplicaciones, pues simplemente la comentaran ahí y creo que habría tiempo en 2 horas como para que los 4 equipos hicieran su presentación. Yo les propongo eso, ¿verdad? Que si vamos a ir, pues que sea de una vez una forma definitiva y ya las sesiones que falten, pues ya las podría considerar simplemente pues como para alguna retroalimentación que se hiciera ya sobre el proyecto final o que lo subieran al Classroom, ¿verdad? Cada uno ya, vamos a decir que si el 10 hacen su presentación, pues ya esa misma presentación la suben el 17 al Classroom y yo puedo hacer algunas revisiones y retroalimentaciones y podríamos terminar el curso ya quizás hasta sin necesidad de presentarnos en la facultad. ¿Qué opinan al respecto? ¿Podríamos hacerlo de esa manera y ustedes ya se liberan de esta materia y preocuparse de sus trabajos finales de otras materias? ¿Algún comentario? Yo tengo una duda. Sí. Para lo de la exposición, ¿hay alguna rúbrica que tengamos que seguir?
el No, formato. yo sé que cada uno lo ha ido haciendo a su manera, ¿verdad? Yo aquí les comentaba pues que preferentemente pues se hiciera algo en PowerPoint, pero pues no necesariamente. Creo que solamente con que cada equipo expusiera desde el inicio cómo fue el concepto y cómo fue aplicando cada tema a su proyecto. Así tal como lo han estado haciendo, nada más que pues si ya se haga de una manera secuencial, ¿verdad? Pues sí, creo que media hora cada equipo sería muy viable, ¿verdad? Quizás hasta en menos tiempo. ¿Algún otro comentario? No sé si con eso queda claro, Jaime. Sí, entonces nada más sería, bueno, si la mayoría de nosotros decidimos que el miércoles presentamos, nada más sería enviarle el proyecto final como una presentación de PowerPoint de todo lo que se ha abarcado desde el primer día de clases que hemos trabajado. Sí, exacto. Y, Vale. y así, pues, que les dijera, y lo ideal sería también, si estamos ahí físicamente, pues que no le dejen todo al representante del equipo, que participen, incluso hasta se pongan de pie ahí frente eh, a la pantalla, ¿verdad? Todos los miembros del equipo para que vayan ahí complementando, en fin. Pero sería un poquito más agradable el ver a cada equipo en persona y participando. Creo que sería lo más satisfactorio. Y les digo, ya no tener que planear otra reunión para esas y para eso, si prácticamente ya tenemos todo cubierto, pues entonces podríamos aprovechar esta ocasión. Por mi parte, igual yo opino que estaría bien la forma en que se plantea. Bien. A ver, Víctor, ¿quieres comentar algo? No, igual que presentar el miércoles para ya acabar el proyecto de una vez. Perfecto. Sí. Entonces, si no tienen alguna objeción, pues podríamos quedar en eso y ahí nos vemos entonces el miércoles a la... ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues entonces sería el siguiente. Pues ya les digo lo de modelado, pues ya ahí una vez lo incorporan a su presentación completa y listo, ¿verdad? Profe, una última pregunta. Sí, Jaime. Bueno, si en el transcurso de estos días, antes del miércoles, tenemos ciertas dudas, las hacemos comunicar por Classroom o nos podría pasar su número, no sé. Ah, tú dices en esta semana, bueno, ¿Mande podría repetir que se cortó un poco? o sea, tú estás diciendo que si podemos tener alguna comunicación, sí, pues miren, pueden hacerlo por Classroom, de hecho aquí aparece en el correo y pues yo les contesto de inmediato. Yo estos días prácticamente voy a estar trabajando mucho aquí en la computadora, entonces cualquier duda que tengan, pues ahí mediante Classroom se comunican y les contesto. Ah, ok, vale. Sí, nada más esa era mi duda. Como por si llegamos a tener dudas en alguno de los equipos, pues saber cómo podemos comunicarnos. Perfecto, sí, cómo no. Y sí, así mismo, pues también pudiera haber observaciones ahí durante la presentación y pues tenemos tiempo de que se pudiera ajustar, ¿verdad? Si algo amerita hacer alguna adaptación, ya viéndolo así de conjunto, pues es su presentación, pero las observaciones que pudiera haber en ese momento, como les decía, ya que me subieran a Classroom el proyecto integral,
pues ya habría manera de que lo ajustaran y ya poder hacer la evaluación final. De acuerdo, profe. Bueno, Ok. pues entonces quedamos cualquier duda aquí por Classroom, se las contesto y nos vemos el miércoles ahí. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Gracias igual. Igualmente, profe, nos vemos el miércoles. Gracias, Hasta luego. igualmente. Adiós.